Unos minutitos para que lleguen los alumnos que trajeron ustedes que fueron a buscar una galletita, un refrigerio. Profe, una cosa. Ya se enteró de el cierre del acceso, ¿no? De los carros. No. Al parecer que por manifestaciones estudiantiles cerraron el acceso a los carros. ¿Y cuál es esa manifestación? Una que hizo el grupo más estudiantil, déjeme ver. Más estudiantil no fue. ¿No fue? Trabajadores. Estaba abierto. Bueno, yo entré bien. No, pero estaba abierto. Bueno, yo llegué, lo que pasa es que yo llegué temprano, muy temprano, pero los que llegan después de las 8, cuando hay ese tipo de protestas, se ve complicado. Dice, cierre de puertas UCB, no habrá ningún tipo de acceso. Bueno, yo eso lo escuché, inclusive un poco más temprano, un poco más temprano de unos profesores. Así que seguro que hay problemas por este lado. De hecho yo entré por la Plaza Las Tres Gracias, que por lo general por ahí es por donde salgo, porque es por donde agarro metro Plaza Venezuela, no seguro que caminar por allá. Pero por otro lado, no me quise fiar de eso. Sí, pero peatonalmente sí puedes ingresar por los principales. Sí, pero justamente sabía que iba a haber complicaciones ahí para mi papá, que tenía que ir a echar gasolina. Así que tuvimos que nos dejó en la Plaza Las Tres Gracias y de ahí echamos a correr, sobre todo yo que iba 20 minutos tarde. Sí fue, y créanme, profe, llegué agotado al salón. Bueno, cualquiera llega con la lengua de corbata. Ok, ¿cuál es la lección que vamos a abordar hoy? ¿Sobre qué vamos a debatir hoy? Fíjense que... ¿No había mandado algo del derecho natural? Sí. Siempre le deja sin palabras a los demás. Sí, ya estaba a punto de... Sí, derecho natural. Bueno, eso va a ser nuestra disertación de hoy. Vamos a ver qué entendemos por derecho natural, derecho positivo, derecho vigente, derecho derogado, derecho abrogado, derecho formal, derecho material, derecho. El profe Tomás nos mandó a investigar eso. ¿Tomás qué? Cuide. Él es civil. O sea que yo pero se los mandé a investigar hoy o ya... Hace 2 semanas, lo que pasa es que el lunes y el viernes tuvo complicaciones. ¿Cómo? Que sí lo vimos, pero de repente no con el mismo enfoque. Porque lo vimos bastante enfocado al derecho civil. ¿Cuál es el enfoque? Pero cómo afecta directamente a las personas. ¿El derecho natural? Sí, un poquito de las corrientes filosóficas. O sea, sobre si el derecho natural es derecho positivo, si el derecho positivo es derecho natural, si el derecho objetivo es derecho subjetivo, etcétera, etcétera. Y chévere, o sea que adelantado. Sí, eso es importante. Que lo hayan adelantado en el sentido de que están vueltos un mocho con eso, ¿eh? Lo que es derecho objetivo y derecho subjetivo. Ya que lo vieron, qué bueno que lo vieron. Bueno, lo de pájaro. ¿Cómo? Lo de pájaro. Es decir, es tanta información que creo que es conveniente. Claro. Es que además de eso, solamente se domina después que se trabaja bastante. De hecho, uno vuelve a leer y empieza a comprender. Así es. Derecho natural y derecho positivo. Uno, cada vez que lee, entiende adicionalmente otros asuntos que se habían quedado fuera. Bueno, pero no digo que algunos estudiantes están tomándose una chicha allá abajo.
Y profe, ¿y cómo le fue recuperándose de Yo no me sentía mal orgánicamente, físicamente, sino internamente. Sí estaba agotado, estaba cansado. Pero eso se resuelve con un descansito y con unos 12 años un campaneadito así, no se relaja. Sí, lo que pasó en mi caso fue que yo ya estaba genuinamente cansado. No, yo también. Y créame, profe, yo venía pensando en llegar a mi casa y tirarme en mi cama. Pero mamá estaba limpiando y no se podía acceder a los cuartos. Cuando marcaron, cuando llegaron eso de las 2 de la tarde, cuando alguien está limpiando en casa, no se puede pasar. ¿Sí? No pase así como cuando hay una escena del crimen. Sí, eso dice el peligro no pase, no pase. Créame, profe, la mamá más bien pobrecita, que esa mañana casi nadie pudo, casi nadie la dejó limpiar en Santa Paz que estaba poniendo la Navidad, porque primero la llamaba papá, luego la llamaba mi hermano menor, y luego yo que me viniera a buscar y que le iba diciendo voy por aquí, voy por acá, porque ya ese día salimos bastante temprano. Y comí, bueno, yo me hice mi protocolo, comí, bebí un café porque si no me duermo en el autobús y eso es peligroso. Claro. Y salí para el metro de Caracas. Levanten la mano quienes estuvieron en la clase del profesor Febres. ¿Qué les pareció? Buenísimo. No recuerdo tanta gente de este salón ahí. Sí, pero sí fueron bastantes. De hecho, ¿sabes que el doctor Febres hizo? Es un hombre sumamente estudioso. Y como se habrán dado cuenta, los que asistieron es un rolo de vivo y sabor de broma. A mí me cosió después cuando él y yo somos muy amigos, y su esposa y mi esposa también lo son. Y entonces él me llama por teléfono y yo, como iba manejando, le digo a mi señora que lo atienda a ella y lo ponga, épale, yo Javier, tú no veas a desayunar, ¿no? Ajá. Bueno, y entonces, ¿y Manuel? Pensé que ya estoy. No lo veo. Y entonces resulta que, mire, dice el profesor Febre, doña Natalia, así como se llama mi esposa, el doctor Medina no les comentó, el profesor Medina no le comentó la clase. Sí, estábamos hablando de eso, sí. Y no le contó la anécdota del calvo, por supuesto, del calvo, sobre el ejemplo que calvo. de que aquí no van a entrar nadie que sea calvo. Entonces se presentaba el tema es qué es lo que significa ser calvo. Porque puede ser calvo apellido, puede ser calvo apellido, puede ser calvo de calvicie, O calvo que tenga muy poco pelo. o si es calvo, el que tiene poco cabello, o el que está totalmente pelón, o si es calvo temporalmente, aquellas personas que están sometidas a un tratamiento de quimio, por ejemplo, que se les cae el cabello. Es decir, y cómo se expresa, pues, lógicamente, una idea. Sobre eso fue la disertación del pasado viernes, por el doctor Febre, y cuando habló lo del calvo, pues por supuesto mi esposa se echó a reír por la ocurrencia del doctor Febre, que por muy ocurrente que es, sirvió eso de ejemplo para esa clase. Pero la pasamos chévere, yo le agradecí mucho, y saben que él les decía, es un hombre muy agradable de trato, pero es sumamente severo, muy severo, tan exigente, tan riguroso, que él se le escribe en 5 alumnos. Y a los 5 alumnos se le quedan 3 y 2 pasan como 11 y 12. Entonces, bueno,
buenos días. Eso ha hecho pues que, ahora, si ustedes quieren saber derecho procesal, inscriban la materia con él, independientemente que vayan a sufrir, no importa, padezcan. De verdad, si cuando ustedes muestran un interés por la materia, por lo que están estudiando, y las preguntas que le hacen fundamentadamente, si este señor opina esto, este opina aquello, yo leí esto así y no lo comprendí sino de esta manera, él lo va a explicar y le va a decir por qué sí, por qué no, esto o aquello. Pero si se quedan callados, sin preguntar, nunca van a resolver la duda que tienen, simplemente por miedo a expresar la duda, por miedo a lo que digan los demás chismosos que tienen ustedes al lado, por miedo escénico, por la presión social. Acuérdense que la presión social obliga a algunas personas a que cometan cualquier cantidad de estupideces. Los últimos casos más representativos de lo que es la presión social son los retos estos virales de TikTok que han generado gran cantidad de fallecidos. Pero antes la presión social hace que las personas cometan estupideces. Realmente que tan solo con ese ejemplo. Y una estupidez es no preguntar por miedo. Eso es tonto. Grábense. No dejen de preguntar. Qué pena que si los no se detengan en preguntar. O sea, una ardillita. Antes entraba a este salón un gato. Y era un gato sumamente mimoso. Y las muchachas le enternecían. Entonces empezaron y me paraba la clase esperando que terminara el susurro. Bueno, entonces no dejen de preguntar, independientemente que ustedes crean que es una tontería, no lo es. Que ustedes no pregunten no es una tontería, es un asunto delicado, así que pregunten. No les importe si yo le digo, oye, pero ¿cómo pregunta eso? No te preocupes por eso. O sea, de aquí a que te mueras, ¿cuántas veces te vas a regañar? No saca cuentas. En realidad importa. Es decir, ese reproche que yo les haga es también bueno. Erremos. Cuando erramos, ya eliminamos, es decir, adelantamos el camino, porque ya ese error no lo vamos a cometer. Así que no se preocupen. Bien, comencemos. Derecho objetivo. ¿Qué entendemos por derecho objetivo? Alguien que levanta el tú, no. Bueno, entiéndase que el derecho objetivo es el conjunto de normas que están establecidas en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, están dos, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad que yo tengo para que se me aplique la norma. Es la facultad. Es la facultad. El derecho subjetivo. Por favor, presten atención porque estos conceptos son fundamentales. Fundamentales. Hijo, ya te doy la palabra, tranquilo. Pero vamos a esperar que otros también intervengan. Ya voy a ver. Prosigue, Scarlett. Ajá, el derecho subjetivo es la facultad que yo tengo como persona para que se me aplique el derecho que está en el derecho objetivo. La facultad que tienes para que el derecho objetivo se te aplique. Ajá. ¿Ok? Su nombre, teléfonos guardados y en silencio. ¿Tu nombre es? Marlady. Claro, pero lo que yo quiero es lo que tú entiendas, no lo que dice el libro, porque si es lo que dice el libro, yo lo leo también. El derecho objetivo es el conjunto de normas que regula las relaciones sociales.
Ok. Entonces vámonos un poquito más atrás. Tú dices que es un conjunto de normas, también dijiste que era un conjunto de normas. ¿Qué es una norma? Una ley que regula alguna Es un sistema impuesto. Es decir, ¿un sistema de qué? Sistema de leyes. Entonces nos volvemos otra vez para atrás. Leyes que contienen normas. Insisto, reglas igual. Y podría ser, ya va, hijo, ya va. Es que estamos tratando de caer en el sitio que me interesa que caigamos. ¿Okay? Porque sí, cuando nosotros decimos preceptos, es un precepto. ¿Qué es un precepto? Que es una preposición. Que es un presupuesto. Okay. Entonces, ¿qué es una norma? Una preposición, un enunciado sobre una conducta humana, acerca de una conducta humana debida, establecida por una autoridad competente con carácter obligatorio, cuyo incumplimiento acarrea una sanción impuesta por el poder coactivo que tiene el Estado. De modo que cuando estamos hablando de una norma, estamos hablando de un poder, estamos hablando de una organización, estamos hablando del Estado, de una organización política, que es el Estado. ¿Tú querías decir algo, Verde? ¿Ya lo dijiste? ¿O te quedó? Bueno, fíjese, esa es una de las cosas, porque tú eres muy linda, ¿vale? Quería preguntar que el derecho objetivo es lo mismo que el derecho positivo. No, No. ¿Por qué? no. Digo que todavía no. Ya vamos a avanzar hacia eso. Esa es una excelente pregunta. Vamos a tratar de descubrirlo nosotros. ¿Ok? Es decir, derecho objetivo es lo mismo que derecho positivo. Si yo digo legislación alemana, legislación norteamericana o italiana o venezolana o chilena, ¿qué estamos hablando? De un sistema de normas. Eso es derecho objetivo. ¿Ok? Pero fíjate que no es derecho positivo aquí en Venezuela el italiano. Sí lo es en Italia. Su derecho objetivo, pero no aquí. Ni siquiera es derecho vigente. Porque es lo que está escrito en cada uno. Fíjense que la diferencia es sutil. Así que precisemos entonces los conceptos. Entonces habíamos dicho que norma, una preposición, un enunciado acerca de una conducta debida, porque lo que a nosotros no nos interesa no es lo que es, sino lo que debe ser. Por eso es que el derecho está informado de la ética, que es la filosofía del deber ser, ¿okay? En axiología, que es un valor axiológico, la ética. ¿De acuerdo? Entonces, ese enunciado debe estar acompañado para lograr su propósito. Yo ya había hecho preposición, una proposición, mejor dicho. La palabra correcta. Erré en es decir, preposición. Es una proposición. Tiene el carácter de obligatoriedad, cuyo incumplimiento acarrea una sanción. Entonces fíjense que si yo estoy hablando de una sanción y si establezco una sanción a aquel que le incumple, debo suponer entonces que existe otro lado de esa misma disposición conforme al cual se puede exigir ese incumplimiento. ¿De acuerdo?
Cuando yo digo que existe alguien que puede exigir el cumplimiento de esa obligación establecida en la norma, estoy hablando de un derecho subjetivo. Es un derecho que tiene el sujeto en reclamar el cumplimiento de esa obligación. En su conjunto es el derecho objetivo. El derecho objetivo es una serie, son una serie de preceptos que tienen la característica de lo atributivo y facultativo. Atributivo porque atribuye a un derecho que lo faculta a reclamar el respeto de ese derecho. Por un lado, atribuye a un sujeto la obligación del cumplimiento de una obligación, y por otro lado, faculta es decir, son correlativos, en tanto que obliga una conducta, faculta a otro a que esa conducta sea cumplida. De modo que la persona que tiene la facultad de reclamar es la persona que tiene el derecho. ¿De acuerdo? Y solamente existe derecho subjetivo en tanto que exista una sanción, según que existe. Es decir, no existe un derecho de una persona en tanto que no exista una sanción que genere entonces ese derecho del sujeto a pedir y reclamar el cumplimiento de una determinada obligación. Por eso, como es tan denso el concepto de derecho objetivo, lo desmenuzo de ese modo para que podamos apreciarlo más gráficamente, ¿sí? ¿Me he explicado más o menos, o a alguno le queda alguna duda? Por favor, si a alguien le queda una duda, dígamela y seguimos aclarando, porque si ustedes me dicen que queda una duda y me explican cuál es la duda, vamos a explicarlo mejor todavía, entonces me ayudan a mí a continuación. Entonces, la diferencia entre objetivo y positivo. Ok. El derecho positivo, la positividad del derecho, esa no es una pregunta que nacía de allí, ese es otro asunto más. Buenos días. Ese es otro asunto más. Vamos a quedarnos todavía en lo que es el derecho objetivo. Repetimos, derecho objetivo es un conjunto de preceptos, no lo llamemos normas todavía, de preceptos, porque ciertamente son normas de carácter atributivo facultativo. Atribuyen un derecho y por otro lado una facultad. Hay discrepancias, nunca no se han puesto de acuerdo la doctrina, salvo algunos, que convienen en decir que no son la misma cosa, pero uno está contenido en el otro. Y cronológicamente uno no sucede al otro. Ni siquiera quizá lógicamente. Alguien, no me acuerdo cuál es el autor, lo comparó para establecer cómo se complementan ahí. Hay una relación de complementariedad entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Esto lo estoy escribiendo aquí no para que lo copien, sino para que lo vean, tratemos de verlo con mayor claridad. En el libro está mejor explicado que aquí. Ok.
Entonces, el derecho objetivo es atributivo y facultativo. Salud. Eso es derecho objetivo. Y esta facultad, este derecho facultativo, es derecho subjetivo. El derecho subjetivo, que confiere una facultad para reclamar la eficacia, el cumplimiento de ese derecho. Básicamente, el derecho objetivo atribuye una obligación y esto genera una facultad para que las personas puedan ejercer el derecho sin la necesidad de la intervención de una autoridad y de ahí sale el derecho subjetivo. Con la necesidad de la intervención de la autoridad. Porque es que si no existe la sanción, no nace el derecho subjetivo. No, es decir, ¿cómo puede reclamar a alguien el cumplimiento de una obligación si no existe precisamente Algo derecho humano. ¿Perdón? Algo a lo que reclamar. Exacto, es decir, si existe solamente la sanción genera el derecho subjetivo. Es decir, imaginémonos una norma que no tiene sanción. ¿Cómo se cumpliría la norma? Podemos ver la que tiene sanción, es decir, quien cause un daño. Una norma moral. Sí, pero la norma moral es Se castiga con rechazo social, no tiene posibilidad de entrar por una norma jurídica. Una norma, sí, adelante. Por ejemplo, son venezolanos por nacionalidad. Profe, porque recae directamente sobre el sujeto como tal. Mira, Entonces, pasa a ser objetivo. ¿Es la sanción o derecho como primero, el derecho objetivo es un conjunto de normas atributivo facultativo. Y ese derecho objetivo puede ser, si hablamos del derecho alemán, el derecho objetivo. El sistema, eso es derecho objetivo. Es un conjunto de normas imperativas atributivas. Punto. Si nosotros hacemos referencia a esos derechos extranjeros, por ejemplo, estamos hablando de derechos objetivos como también el nuestro. No estamos hablando si es derecho positivo, si es derecho facultativo, no, es derecho objetivo. Ahora, ¿cuál es la característica de la norma del derecho objetivo? Uno, que establece una obligación, y dos, que establece una facultad. Bilateral. Si decimos que quien causa un daño a otro está obligado a repararlo, ¿ok? Dice que está obligado a repararlo. Si tú no tienes la obligación, ¿ok? Sí. Tenemos aquí el supuesto. Quien cause un daño a otro. La consecuencia Es el que causa un daño. Tiene la obligación de reparar la consecuencia. Tiene penalización. a reparar. Este señor es el que causa un daño a otro. Y este otro es el que tiene el derecho a reclamar esa reparación. Aquí está la sanción, la obligación de reparar. Esa es la sanción. Entonces, si tienes esa obligación, tienes que tener a otra persona que está facultada a reclamar el cumplimiento de esa obligación. Digo. Eso sería entonces el sujeto activo. El sujeto activo sería el que reclama el derecho, que sería sí, el derecho, el pasivo es el que debe cumplir el derecho. Profe, cuando le dije eso, lo que pasa es que yo vi un ejemplo acerca del derecho subjetivo, porque justamente no lo había entendido muy bien.
pero creo que sabes, es un tanto enredado el subjetivo, ya que dice que según la definición que se trata del poder que una norma o ley otorga a un ciudadano para exigir el cumplimiento de una norma o deber jurídico. Pero obviamente, por eso es que yo hablaba de un aparato organizado que es el Estado. Básicamente, Porque esa norma, acuérdense que toda norma jurídica está caracterizada por tener detrás el poder coactivo del Estado. Porque está respaldada por el poder coactivo del Estado. Entonces, y así es pues toda nuestra organización jurídica. Ahora, en esa norma que acabo de mencionar, son venezolanos quienes hayan nacido en el territorio del hijo de padre y madre, el hijo que nació en el extranjero que sea de padre y madre venezolano, y así sucesivamente. ¿Dónde está la nación? Pareciera que no tuvieron ninguna sanción. Salvo que usted diga, es decir, eso que han dicho en una vez una diputada, no me acuerdo cuál fue, propuso hace poco que quienes pidieran las sanciones, que apoyaran eso y tal, debe quitarse la nacionalidad. Lo que ha hecho Ortega en Nicaragua, que le ha quitado la nacionalidad argentina. Eso es posible en nuestro país. Bueno, pero si les da la gana, lo hacen. Es decir, tú me puedes retirar la nacionalidad. Fíjense que uno de los artículos de la Constitución Nacional, creo que es el 64, que tiene la Constitución por ahí, siempre que alguna sobre los derechos políticos. De los derechos políticos. Déjeme ver el índice. ¿Era un título o un capítulo? Ah, no, es un capítulo. 64 o 100 y pico. Fíjense que dice que los derechos políticos no pueden ser ejercidos por aquellos a quienes se les retire la nacionalidad. El derecho político es poder ser elegido. Elegir y ser elegido. No, artículo 61. Dice ¿Lo seguiste, Javier? Ajá. ¿Cuál de todos los artículos aquí dice? Todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el número que empieza ese capítulo? A partir del capítulo 4 de... ¿Qué número de artículo es? 61. El 61. Leanse el 64. ¿Qué dice? Son electores y electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 16 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. El voto para las elecciones municipales y estatales se hará extensivo. Ok. ¿Me la permiten, por favor? Acerque mucho el libro, profe, que la letra es pequeña y bueno, su edad. Bueno, es que no puede forzar la vista, tiene que cuidar. Eso conviene con la guerrilla. Residencia en el país con las limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley, que no estén sujetos a la interdicción civil o inhabilitación política. Eso se va con una salud. Con el de Bolivia en el país tenemos 5 de
asociado con la Federación Latinoamericana. ¿De verdad? No viene, es que no se preparó para esto. Yo creo que deberíamos traer una lupa para leer Ya eso. va. Profesor, si quiere tomar este que tiene... No, está bien. Gracias. ¿Qué dice el artículo 70? 70. Sí. Está de participación política y económica del pueblo. ¿Y qué dice? Léeme las dos primeras líneas. Dice son de... Medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. En lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la renovación del mandato, Otra vez, son. medios de participación y protagonismo del pueblo, Ajá. en ejercicio de su soberanía. En lo político, sería la elección de cargos. Mira, querido, vamos a buscarnos una constitución. Fíjate qué pasa. Esta edición, tú tienes la constitución que dice el artículo 70. Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular. Ya. Fíjate lo que dice aquí, Carlos. Esto vótalo. Espera. Tienes que votar esto inmediatamente. Te voy a decir por qué. Vótalo. Mira lo que dice el artículo 70, que yo cotejé con cada uno de ellos. Esto es peligrosísimo. Esto es muy peligroso. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo. Epa. Aguántalo. Tengan cuidado. Tengan cuidado. La elección de cargos públicos para la construcción del socialismo. Porque ese fue el proyecto de ellos cuando se hicieron. Entonces por eso. Pero esto Es propio. Yo me acuerdo que en Constitucional pasó un chamo también colombiano con su constitución. bueno, La verdad es que la constitución es socialista. A ver, Mira acá. Cuando es No, eso socialismo, no es ajá, ¿qué diferencia el socialismo aquí? Coño. No tiene que saber la palabra socialista. ¿Sabes lo que es mira, es decir, esto es un asunto peligrosísimo. Esto está rodando por todos lados. Aquí dice Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es verdad. Esta no es. Ahora, ¿quién editó esto? Dice Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. Ahí. Y lo tienen la Fundación Fondo Editorial Simón Rodríguez. ¿Perdón? No dice. No dice convenientemente, no dice. No, pero no dice que es un proyecto. No lo dice. Mire, independientemente de que aquí tengan su corazoncito socialista, rojito, como les dé la gana, pero esta no es la Constitución. Cualquiera, pero claro, hijo, tienes que buscar otra. Ya estamos en eso. En mi casa lo que pasa es que justamente le pedí a mi tío que me imprimiera, pero está teniendo problemas esta, por favor. empezando porque ayer fue operado, salió bien. Amén. Qué bueno. Me parece que aquí dice. Vamos a poner que el socialismo neoclásico propone alcanzar cambios sociales a un medio democrático y pacífico manteniendo un sistema político pluralista. Bueno, profe, aquí al parecer hay una forma de sacar la fecha, porque según esto, Silvia Flores para el momento en el que se escribió esta era presidenta de la Asamblea Nacional. O sea que mínimo antes de 2013. Y cuando estamos hablando de una constitución, ¿se acuerdan que una constitución no puede llamar socialismo? Porque un socialismo, ya de por sí, es como lo que vive Cuba. Se niega, o sea, como lo explico. En Cuba viven a la gente negada del pueblo, mientras que los extranjeros tienen más prioridad.
más prioridad. Tiene que ser inverso. Heredado. Herencia. Entonces, pero tiene que ser al revés. El que nacido ciudadano por nacionalidad tiene más privilegios que el demás. Exacto, entonces la Constitución sabe, en esa Constitución dice que Bueno, vamos a seguir, déjame ver si consigo el asunto por aquí. habla sobre el socialismo. Pero hay una disposición según la cual es posible, me conseguiste lo que yo pedí, el retiro de la nacionalidad. Creo que es índice de terrorismo, ya lo busqué. El 35 dice. Es uno de los primeros. Los venezolanos y venezolanas nacimiento no podrán ser privados o privados de su nacionalidad. Y la nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante Sí, claro. Si yo soy un indigno de tener la nacionalidad venezolana siendo de otro país, un infiltrado, ¿cómo? Fíjense lo que dice acá. Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial. El artículo 38, profesor. 35. 38. Yo tengo 35. Sí, pero fíjate que está referida a la naturalización. El promedio constitucional nos había dado varias formas de obtener la nacionalidad. Era si eras nacido en el territorio de la República, si tus papás eran venezolanos, si uno de tus padres es venezolano, pero eso aplica con los extranjeros. Exacto, eso aplica en extranjeros. Por ejemplo, un matrimonio. El tema es, la pregunta a contestar es la siguiente. ¿Se puede revocar la nacionalidad a una persona que ha nacido aquí en el territorio? No. Si comete acto ilícito, sí. Por naturaleza, lo que Por naturaleza. Vamos a escuchar a la compañera, por favor. nacionalidad. Entonces, según lo que yo sabía, tenía entendido, o sea, ponían a escoger a la persona con cuál era la nacionalidad que ella quedase, si deseaba renunciar a la nacionalidad venezolana a la nacionalidad española, para así adquirir la nacionalidad alemana. Sí, tienen que renunciar a uno para adquirir la otra. Pero por disposición de ese país, ¿no? No, pero aquí también lo tenemos. Lo que pasa es que en materia de la Constitución, sin nacionalidad. en este asunto tiende lo que es materia de derecho público internacional y privado internacional tiende a estandarizarse un poco, ¿okay? Precisamente para que pueda discurrir los derechos de las personas en otros lugares del planeta. Suele, particularmente en Occidente, yo quiero establecer la diferencia, siempre hago hincapié en la diferencia entre Occidente y Oriente. Es decir, yo le decía a un muchacho hace poco que uno no debe caminar delante y la mujer atrás, porque es una costumbre árabe. Otro me diría, no necesariamente árabe, particularmente musulmana. Digo, sí, tiene razón, porque hay árabes que son cristianos, pero la cultura oriental y las formas y la conducta socialmente admitida, el hombre va adelante y la mujer está
Claro, eso debería ser así siempre. Mentira, mentira. Yo le decía la mujer al lado o delante y agarradita. Así, porque somos occidentales. La cultura occidental es muy distinta a la cultura oriental. Muy distinta. Somos occidentales y en eso nos diferenciamos en lo que en materia jurídica se refiere, nos diferenciamos muchísimo. Porque en Oriente la influencia de la religión es en algunas geografías es determinante. La injerencia del poder religioso como poder político, y eso inhibe una de las libertades del ser humano, que es la libertad de pensamiento, y entre ellas está el de la fe. Es decir, yo puedo, los cristianos pueden ser señalados como objetivos militares religiosos, y lo han sido. Sobre todo en las cruzadas. No, chico, ahorita eso está sucediendo ahorita. No, lo digo, que sobre todo en esa época, pero igual eso sigue hasta ahorita. Y los cristianos sí descabezaron cualquier cantidad de musulmanes también. En fin. Sí, siempre hemos estado peleados. Entonces, aquí hubo una digresión en cuanto al tema de cuál es la sanción. ¿De quién es? ¿De cuál es la sanción en esta norma que establece la ciudadanía? ¿Quiénes son venezolanos por nacimiento, por ejemplo? ¿Cuál sería la sanción? En opinión de Kelsen, si una norma no tiene sanción, no es norma, porque no tiene posibilidades. Primero, que no establece un derecho, y por el otro lado la obligación. En este caso yo creo que sí la habría. ¿Por qué? Porque dice que yo no tengo nacionalidad. ¿Cómo que no tengo nacionalidad? Si yo nací aquí y soy hijo de padre venezolano, así, más venezolano imposible. De modo que si tú me quitases la nacionalidad, yo tengo la posibilidad de reclamar las sanciones que debe cumplir con lo que establece la ley. Entonces, el derecho objetivo es precisamente un precepto o conjunto de preceptos facultativos atributivos, que por un lado establece una obligación y correlativamente un derecho, facultad. Y de allí el derecho facultativo, que es el derecho subjetivo. Y algún doctrinario, que repito, no conozco el nombre, decía respecto del derecho objetivo y el subjetivo que viene una correlación de complementariedad. Supongamos que esto es un cono hueco, y adentro no hay nada, entonces está sobre una superficie, ¿sí? Puede ser esto, y este sería el otro lado del cono, ¿sí? Entonces, esta parte cóncava y la otra convexa, cóncava y convexa, sería derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Sí? Ambos se complementan. No es posible concebirlo uno sin el otro. No lo es. Y como son complementarios, no son cronológicamente, no tienen un nacimiento previo al otro. Son simultáneos. Coexisten inseparablemente. Claro, podemos a los efectos académicos establecer cuáles son las diferencias entre uno y otro. Es decir, el derecho subjetivo no es otra cosa que el resultado de una norma que establece a unos derechos a propósito de una obligación establecida en cabeza de otro. Hay bilateralidad, entonces, en este sentido. Porque el derecho es bilateral. No es unilateral como no es la moral, por ejemplo. ¿Ok? Sino bilateral. Bien,
Ahora me preguntaba el amigo Sleiman, ¿cuál es tu nombre? Hassan. Hassan. Hassan Sleiman. Hassan terminando en M. N. Hassan. Hassan. ¿Cuándo no vas a la tierra de tus padres? Cuando tenía 1 año. Desde que tenías. Pero yo nunca no la conozco. Pero tú naciste allá. No, nací aquí. Tú naciste allá. Por eso te preguntaba la tierra de tus padres. Líbano. Gabriel Talal, los del piso de. Sí. ¿Cómo se llama? Ok. Me preguntaba el amigo Hassan, ¿qué entonces es derecho positivo? ¿Y qué relación tiene con derecho objetivo? ¿Ya sabemos lo que es derecho objetivo o alguien tiene alguna duda? Porque siempre hay dudas. Profesor, en el libro aparece que el derecho objetivo es imperativo y atributivo. Ok. Y usted nos dice que es atributivo y facultativo. ¿No? Ok, pensemos, es cierto, es imperativo atributivo. Imperativo porque establece una obligación y atributivo porque faculta, es decir, establece una facultad. Muy bien, gracias. Había errado el término, así como lo erré cuando dije una preposición, cuando una proposición. Qué bueno que... Fíjense que aquí todo el mundo se puede equivocar, inclusive este sujeto que tienen aquí al frente. ¿Ok? Así que uno siempre aprende inclusive de los demás. Les agradezco. Y fíjate, yo tengo tanto tiempo dando esta clase y me equivoqué esta vez. Imperativo atributiva. Por un lado, establece una obligación de una conducta de obligatorio cumplimiento, como le había dicho. Y por el otro lado, la posibilidad de que alguien pueda reclamar ese derecho subjetivo. Fíjense, reclamar el cumplimiento de la obligación. Fíjense lo siguiente. El derecho facultativo puede ser patrimonial o no. Por ejemplo, si yo soy, como efectivamente lo soy, padre, hay derechos que yo no puedo renunciar. Por ejemplo, mi paternidad. El derecho a la patria potestad. Ese derecho que me confiere mi paternidad yo no puedo renunciar. Es un derecho que me persigue a donde yo esté. ¿Ok? Salvo una indignidad, pues, salvo que yo atente contra mi hijo, salvo que lo someta a maltrato físico, emocional, psicológico, en fin. Y entonces esa parte de potestad me es quitada por una autoridad judicial. Es decir, yo no podría ejercer la patria potestad si una autoridad me quita la patria potestad. Pero un derecho, y ese derecho subjetivo, mi paternidad, que me otorga la paternidad, yo no lo puedo renunciar. Fíjense que es un derecho personalísimo entonces, a diferencia de los derechos de crédito o derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, como son patrimoniales y solamente afectan mi patrimonio, yo puedo renunciar. Son los derechos económicos, que son estimables económicamente. La paternidad es un derecho subjetivo también, que me da derechos, ¿ok? Me da derechos, pero de los cuales yo no puedo disponer. Yo no puedo vender mi paternidad, yo no puedo vender mi condición de padre. ¿Okay? Claro, alguna mente suspicaz dirá, sí, pero tú donas semen, y como tú donas semen, tú estás renunciando a tu paternidad. Bueno, de eso hablaríamos en otro momento. Sería una apuntación sumamente aguda y digna de estudio, ¿no? Pero a los fines explicativos, contentémonos simplemente con decir que yo no puedo renunciar a mi paternidad como una madre, tampoco a su maternidad, una vez que esta la tiene, salvo que dé el hijo en adopción, que es otra cosa. Pero hasta que eso no ocurra conforme a la legislación, entonces yo sigo siendo padre o madre. Ahora bien, esos son derechos irrenunciables, como lo es la nacionalidad, como es el derecho político, son derechos irrenunciables, como
otros tantos más. Como el derecho a la vida, yo no puedo renunciar a la vida. ¿Ok? Todo lo que yo diga, o a mi libertad, yo no puedo renunciarla, no puedo venderla. Son derechos intangibles. Pero sí puedo renunciar a los derechos patrimoniales. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque esa facultad yo puedo de reclamar el cumplimiento de una obligación, yo puedo renunciarla con dependencia del derecho de que se trata. ¿Ok? Con dependencia del derecho de que se trata. Entonces, aquellos derechos que dentro del derecho objetivo, y estamos hablando también del derecho facultad, es decir, del derecho subjetivo, que yo tengo, a propósito de una determinada norma, podré renunciarlo o no, con dependencia de cuál es el régimen legal que gobierna ese tipo de derechos. Porque en el primer caso estamos hablando de derechos políticos, después estamos hablando de derechos familiares y estamos hablando de orden público. Mientras que cuando hablamos del derecho patrimonial estamos hablando de derecho privado, que solamente me interesan a mí como persona, y que renunciar a ese derecho me afecta a mí y solamente a mí. Ustedes dirán, bueno, pero es que si yo renuncio a mi derecho de padre, también estoy afectándome a mí. No. Está afectando al muchacho, está afectando a la señora, pero está afectando a toda una institución familiar. Mientras que, es decir, y si tú dices que ese derecho político que tú tienes no puedes renunciar, entonces tengan cuidado, porque alguien va a hacer que usted renuncie a su derecho político por las armas, por el chantaje, o de alguna manera. Renuncia o te quiebro, te mato. Por eso la represión y todas aquellas cositas que se saben los gobernantes de época, ¿no? Bien, la positividad del derecho consiste en el cumplimiento de ese derecho, pura y llanamente. No copien, escuchen y vamos a buscar ejemplos. Es decir, un derecho es simplemente positivo aun cuando no sea el derecho legislado. Es decir, yo puedo estar en presencia de un derecho consuetudinario sin que haya sido aprobado por la Cámara Legislativa ni aprobado por los órganos establecidos por la ley para provocar, para emitir, para dictar ¿Y se esa tomaría legislación. como derecho positivo? ¿Perdón? ¿Y se asumiría que eso también es un derecho positivo? Estamos hablando del derecho. Espera, ya vamos para allá. Déjame terminar de redondear el concepto para después que digamos en lo que es derecho objetivo. Si es derecho objetivo o no es derecho objetivo. No, digo que si no está dictado por ningún ente capaz de Mira, una ley. si está dictado por un ente capaz o no, no importa para que sea derecho positivo. No importa. Repito, la positividad del derecho, no escribas, Es la ley. escucha, es que la norma puede ser consuetudinaria sin que haya estado aprobada por el órgano o por la autoridad. Es decir, la norma consuetudinaria, no por el hecho de haber sido practicada inveteradamente por varias generaciones y exista, que es lo que se llama la inveterata consuetudo, y después que exista la convicción o la necesidad de aplicarla, que es la opinio juris necessitatis, no la convierte en derecho vigente, no la convierte en una norma con eficacia. ¿Por qué? Perdón, con eficacia no, con validez. Si tiene eficacia porque es cumplida por todos, pero no tiene validez porque no está aprobada por la autoridad. Ahora, para que fíjense que estamos hablando de una norma consuetudinaria,
¿esa norma consuetudinaria es de obligatorio cumplimiento? No. ¿Por qué? Porque no está aprobada por el derecho objetivo. No está aprobada por el legislador. ¿Okay? ¿Está vigente? Sí. Pero tiene... Es legítima, pero no es legal. No es legítima. No es legítima. Es decir, no es ilícita. Sería ilícita si contradijera una norma expresa. Pero leamos el artículo 5, 6 o 7, creo que, fíjense, del Código Civil. Profesor, ¿y tendría obligatoriedad? No es obligatorio porque no tiene validez. Básicamente las que tienen O sea, las que derecho tienen- positivo es el derecho actuado, es el derecho que se cumple, el derecho que en gerundio que ejercemos. Básicamente, Perdón, no me interrumpa, por favor. Ese derecho que ejercemos puede ser de una norma de derecho. ¿Tú tienes alguna cosa que decir de esto? Entonces, déjame que me escuchen. Entonces, una norma consuetudinaria puede ser cumplida por toda una región. Y repito, tiene dos características. Una, que ha sido una práctica constante, dice la ley, inveterada. ¿Ok? La inveterata consuetudo se le llama. Y por otra parte, ese sector tiene psicológicamente la convicción de que esa norma es necesaria para que la vida social de esa región discurra en paz. Entonces, ese derecho que se actúa en gerundio, actuando, ejerciéndolo, es un derecho consuetudinario. Pero en tanto la ley no lo haya aprobado, no tiene validez. Es decir, no puede ser exigido compulsivamente a través del aparato del Estado. Pero ese derecho es positivo, porque su positividad consiste en que ese es un derecho que se actúa, que participa de esas características que ya les acabo de mencionar acerca de que es consuetudinario, que es repetido constantemente, que hace parte de la cultura de ese pueblo, que existe la convicción de su necesidad de aplicarlo, pero en tanto que no ha sido reconocido por la autoridad que está llamada a hacerlo, entonces no es un derecho válido. Y como no es derecho válido, su cumplimiento no puede ser exigido compulsivamente. Profe, un ejemplo de eso puede ser. Imagínate cualquier costumbre, yo no las conozco. Te voy a decir una cosa, en la ley, en el Código Civil existe en materia de arrendamiento una norma según la cual cuando hay alguna duda en la aplicación de una norma de arrendamiento o de obligaciones en general establecidas en nuestro Código Civil, dice la misma norma, se estará a la costumbre de la localidad. Algo más o menos así lo dice. ¿Qué pasa allí? Que allá hay una remisión expresa del legislador a aplicar esa costumbre. Pero si esa norma no existiese, esa costumbre no se puede aplicar para resolver el problema jurídico. De modo que esa costumbre, para que pueda ser derecho exigible, derecho válido, porque si es vigente, fíjense que si es vigente porque se practica, porque se actúa, por lo tanto también es derecho positivo, ¿ok? Pero no es válido. Y si tiene eficacia, tanta eficacia tiene que la gente pues se acomoda a los usos. Pero esa eficacia no alcanza a ser una eficacia legal en tanto que una ley no lo aprueba. Eso es como, por ejemplo,
cuando se apela a la llamada jurisprudencia? No. 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 Fíjate, luego hablamos de eso. La jurisprudencia es una fuente directa de derecho. ¿Perdón? De sentencia. Sí, pero en materia individual. Por ejemplo, una sentencia es una ley que obliga a las partes que han sido, que han estado en conflicto, y entonces establece una obligación para una y la facultad para la otra. ¿Ok? Sí. Yo condeno a Hassan que le pague a Carlos, los reales que le debe. Entonces allí hay una norma jurídica válida emitida por un órgano competente. Eso no ocurre con los tutos. ¿Ok? Entonces, ese es el derecho positivo. Ahora, si nosotros decimos que el derecho positivo puede ser el derecho consuetudinario, podríamos decir que ese es el derecho objetivo. Porque no hace parte de la legislación del país. No forma parte. Bueno, pero es que podría ser que la norma consuetudinaria sí tenga, y claro, dentro de ese grupo social tenga, por ejemplo, en los Andes, los andinos son muy característicos, son gente de verdad, a mí me llama mucho la atención porque son muy conservadores, y esas costumbres son muy arraigadas, y el respeto que se tiene por el padre que es muy distinto al relajo que hay aquí en Caracas. ¿En qué sentido? No, digo, ¿en qué sentido de padre? Porque... No vamos a dispersarnos en esa cuestión, pero los gochos son conservadores, muy conservadores. Las gochas también. Por eso mismo. En mi casa también, pero casi todos somos de Caracas, aunque tenemos orígenes en Lara y en... como dice la canción de Hueco, me gusta la Caracas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El derecho positivo entonces siempre es derecho consuetudinario? No, ¿verdad? No. Okay. No. El derecho es derecho actuado. Puede ser consuetudinario. Okay, eso es derecho positivo. Pero el derecho objetivo es el derecho del país. Es nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, ¿cuál es el derecho vigente? El Código Civil lo sacaron. ¿Qué pasa, Scarlett? Es el teléfono. Te va a salir un callo en el dedo. Miren. Vamos a ver aquí. Ciudadanía, Código Civil. Ok. El número 8. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense, oigan el contenido y la extensión de esta disposición. Por favor, para esclarecer más la pregunta que hiciste. Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. Punto. Eso lo oímos. Es decir, que por muy acostumbrado que estemos a una conducta, esa no se convierte en obligatoria por el solo hecho de esa repetición que hayamos tenido en el uso de esa manera de comportamiento. ¿Okay? De modo pues que la costumbre por sí sola no deroga una ley, no puede derogarla. Y no vale alegar contra su observancia el desuso. De modo que existen leyes que no se usan, leyes que no se aplican, leyes que no necesariamente son eficaces. ¿Y por qué no son eficaces? Porque no siempre, es decir, la ciudadanía siempre tiene una resistencia a cumplir con la ley. Y muchísimos no lo hacen. Pero eso no quiere decir que no sea vigente. Pudiese ser, por ejemplo, un derecho consuetudinario que vaya a un referéndum para
puede hacer la ley. Que son temporales. No, Esas se después se existen tienen las... que derogar. No. Existen lo que se llaman las iniciativas legislativas. Y eso lo vamos a ver cuando veamos las leyes. Como fuente de derecho, que es el próximo, que es el tema 5 o 4. Fíjense, dice aquí, repito, y no vale alegar contra su observancia el desuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y universales que sean. Si tú puedes tener tiempo comportarte, pero eso quiere decir que sea legítimo. ¿De acuerdo? Aquí, ok. Las leyes no pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares en cuya observancia están interesados el orden público, como le acaba de decir, ni las buenas costumbres. Y la renuncia de las leyes en general no surte ningún efecto. ¿Ok? Bueno, nos faltan todavía 15 minutos. Ok. Vamos a ver, ¿qué es entonces eficacia? Ya les acabo. Ajá. Eficacia sería que tan acatada es la norma y obedecida por la ciudadanía. Eso es eficacia. ¿Quién más podría acercarme a un concepto de eficacia? En los libros van a encontrar qué es eficacia, querida amiga. Si ustedes, repito, eso que tú escribiste allí es para recordarte, ¿cierto? Lo tienes allí como para que recordarte. Pero si lo escribes allí y dependes de eso y no del libro, vas a optar al cuaderno antes que al libro. A mí me interesa que optes al libro y tengas el libro como guía, no tu cuaderno. Si quieres, raya el libro, ese es tu libro, con letra pequeñita, subrayalo con rosa, verde, azul, amarillo y ponle florecitas para resaltar una línea que te llame mucho la atención. Hazlo, está bien eso está bien, rayar los libros no está contraindicado, es chévere, es buen método también de estudio. Y te sirven también de apuntes, pero de verdad que los apuntes a mí me parece que eso es en primaria, en secundaria, aquí en la universidad eso no sirve. Ok, ¿qué es abrogación y qué es derogación? Fíjense que las leyes tienen vigencia desde el momento que así lo señalan, particularmente las nuestras, desde el momento que se publican en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o del momento en que ella misma indique que va a entrar en vigencia. Fíjense que en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo entraron en vigencia algunos de sus artículos primero y luego toda la ley. Y ella así lo estableció. ¿Ok? Y termina cuando así lo establezca la misma ley, esto tendrá vigencia hasta tal momento, más las leyes transitorias, lo que llaman las disposiciones transitorias de una ley, es para que se vaya adecuando las costumbres y los mecanismos a la nueva manera en que esa ley establece. Y esas disposiciones transitorias, pues, simplemente tienen una transitoriedad y una temporalidad totalmente distinta a la de todo el régimen legal a que ella misma se refiere. Como ocurrió, por ejemplo, con el Código de Procedimiento Civil. Se dictó un determinado año y se establecieron una serie de disposiciones transitorias que a la postre hoy día no se aplican. No se aplican porque ya perdieron total vigencia. Ahora, ¿cuándo pierde vigencia una ley? Bueno, cuando la misma ley establece que yo voy hasta aquí, a partir de aquí no sigo estando vigente, dice la ley, ya va. O cuando una ley es abrogada, cuando la ley es abrogada o cuando sus normas son derogadas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero se utilizan ambos términos con igual significado. Abrogación y
y derogación, pero no son lo mismo. Técnicamente son distintos. La abrogación es de la ley. La eliminación total. Es la eliminación total de La ley y sus efectos. obviamente. Pero la derogación es parcial, siempre. Pero el lunes habían dicho que existía derogación total o parcial. Cuando es total es abrogación, por eso que estoy diciendo, pero ojo, estoy diciendo que normalmente se le da un uso igual significado, pero técnicamente no lo es. Técnicamente no lo es. Técnicamente no lo es. ¿Ok? Entonces, derogación es parcial. La abrogación es total. Pierde totalmente vigencia la ley. El reglamento de la ley de abogados creo que fue derogado en su artículo 23, pero no fue abrogado, sino derogado. El artículo fue derogado. La ley de vagos y maleantes fue abrogada, totalmente eliminada por la inconstitucional. El decreto legislativo sobre desalojo de vivienda fue abrogado. La ley de arrendamientos inmobiliarios fue derogada. Cuando yo digo entonces derogada, estoy hablando de algunas de sus disposiciones. ¿Y cuándo la derogación ocurre? Bueno, la derogación puede ser... Usted estaba aquí hace ratito. ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo logró? Vine a apuntar lo de derogación y abrogación. ¿Cómo fuiste para allá para apuntar? O sea, cuéntame por qué te fuiste allá a apuntar. El tipo tiene un marcador especial. No, porque aquí no todo eso, ya no me llevé Tipo, vamos a hablar luego porque me cuentes. ¿Viste? Tipo. Ok. ¿Consta en su libro describe el derecho positivo como si fuese derecho objetivo? ¿Cómo qué? Como si fuese derecho objetivo. Pero no lo es, como yo acabo de explicar. Mira. En el derecho ahora es que hay que escribir. En el derecho ahora es que hay que discutir. Si tú quieres, debatimos eso. Mira, si quieres, habla con la profesora Tosta y dile que no es lo mismo, pero explícale por qué y pregúntale a ella por qué. Y lo debatimos. No te veo escribiendo ahora. ¿Me explico? Es decir, yo sostengo que no son para nada iguales. Pueden coincidir, pero no son iguales. Derecho positivo consiste en el derecho actuado, en gerundio, actuando, ejerciendo el derecho. Y el derecho positivo no necesariamente es objetivo. Es decir, puede ser derecho consuetudinario que no tiene validez, pero es eficaz. García Maínez lo explica muy bien. Olazo también lo explica, pero este es más contundente. Por eso que yo digo, porque la profesora Tota no ahonda. Tu nombre, disculpa que lo he olvidado. Tu nombre. José. Dime, ¿quién levantó la mano por ahí? ¿Cómo? De la derogación. Ok. La derogación puede ser tácita o presunta, expresa o presunta, que también se llaman tácita. ¿Cuándo es tácita o presunta? Bueno, cuando esas nuevas disposiciones, contradicen la ley anterior.
Si la contradice, la está derogando, porque es incompatible con la ley anterior. O sea, que es como una modificación. Sí, pero en realidad la derogación supone un nuevo sentido de la disposición. De modo que esa modificación, aun cuando tú la veas, bueno, le cambiaron esta palabra, no, hay un sentido, hay un alcance que es distinto. ¿Ok? Mucho cuidado ahí. Entonces, en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el artículo 177, fue modificado del 2000 al 2007. Ese artículo 177, la interpretación que ha dado la Sala de Casación Social es distinta allí, en el 2000, y es otra interpretación del mismo artículo que se modificó, pero es una interpretación distinta en la parte que se modificó. Entonces, esa modificación no es que, bueno, no es que le cambiaron, no. El alcance de la disposición. El alcance. Entonces, allí hay una disposición, hay una derogatoria tácita o presunta. Ahora, hay una expresa cuando dice se deroga la ley tal, publicada en la Gaceta Oficial X y Z. Ya te vas a ir. Falta un poquito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hablamos de eficacia, hablamos de validez, hablamos de temporalidad, cuando hablamos de las leyes derogadas y el derecho vigente, hablamos de derecho positivo, derecho subjetivo, derecho objetivo. ¿Puedo hacer mi pregunta en privado? Pero puedes también decirlo aquí, salvo que sea muy personal. Muy personal. Entonces, que sea privado. Profesor, también puede haber pérdida de vigencia si un artículo es inconstitucional. Obviamente. Fíjense que ahí, miren, aquí me hicieron una pregunta muy importante. Me pregunta David. Mi nombre es David. David, me pregunta David lo siguiente. Si una norma pierde su vigencia por ser inconstitucional, lo primero que uno se le ocurre decir es sí, definitivamente sí. Pero en materia de inconstitucionalidad y la derogación, es decir, la sustracción de la norma del ordenamiento jurídico para convertirlo en inaplicable, tiene hay dos clases de inconstitucionalidad. Y hay dos maneras de controlar, de fiscalizar la constitucionalidad de las leyes. Una de ellas es el control difuso de la constitucionalidad, y hay otras que es el control concentrado. Eso no lo explico el profe Pero no me interrumpas, Carlos. El control concentrado o absoluto de la constitucionalidad consiste en derogar totalmente una ley o abrogar totalmente una ley o derogar una disposición, que es la disposición inconstitucional. Pero cuando se habla del control difuso de la constitucionalidad, en vez de anularse los efectos jurídicos de esa disposición, se desaplican. Porque en el caso que se debate en ese momento, la aplicación de esa específica norma, de ese artículo o de ese conjunto de artículos que la convierten en norma, puede afectar los derechos de una de las partes. Y por lo tanto, si afecta el derecho desde el punto de vista de su constitucionalidad, pónganlo ustedes en materia de igualdad que debe haber entre las partes del proceso. Entonces esa norma se desaplica y se aplica directamente en la Constitución. Pero esa norma no sale del ordenamiento jurídico, sino que se mantiene en suspenso respecto de ese solo y único caso que se está debatiendo. Ese es el control difuso de la constitucionalidad. Y tú preguntaste, deberías estar atento. No sé, estoy escuchando. Repíteme. No me vuelvas a hacer eso. Disculpe.
le había dicho que justamente el control difuso se encarga es de desaplicar en un caso concreto una parte de una norma, más no toda la norma. Puede ser toda la norma. Bueno, sí, puede ser toda la norma o solo una parte, pero solamente en casos puntuales y no permanentemente. Así es. Y en cambio el control concentrado sería lo mismo, pero se desaplica definitivamente. Ya, para todo el mundo. Ya la ley tiene esos efectos jurídicos. Así es, se le llama al juez, en ese caso, cuando sustrae la norma del ordenamiento jurídico, se dice, por favor, el teléfono, se dice que es un legislador negativo. ¿Por qué? Porque la sustrae. Nos vemos el viernes. Feliz.